Ciudadanos es llave para la conformación de las alcaldías en muchos municipios de Extremadura y el resto de España, pero la postura que ha adoptado la Dirección Nacional no conduce por el momento a alcanzar acuerdos. No mientras que continúen los cordones sanitarios que ellos mismos han impuesto, por una parte a los socialistas, poniendo como condición que pactarán en aquellas autonomías y ayuntamientos que renieguen de Sánchez. A ver, José Manuel Villegas y compañía, ese requisito es lo que en matemáticas se califica como condición imposible. Y por otra parte, también ponen condición sine qua non para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular y es no pactar directamente con Vox. Para ello propone que en algunas plazas se llegue a un acuerdo a la andaluza. Pero el partido de Abascal ya ha adelantado que quien quiera contar con sus votos tendrá que hablar con ellos personalmente, descartando el acuerdo indirecto porque ahora sí quieren entrar en los gobiernos. Supongo que la cordura llamará a Ciudadanos y al final pactarán en unas administraciones con el PSOE y en otras conformarán un tripartito. En Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha ofrecido a la formación naranja la posibilidad de formar gobiernos conjuntos en las ciudades de Badajoz y Cáceres, dejando la pelota en su tejado. Supongo que José Antonio Monago le propondrá algo parecido y Ciudadanos tendrá que retirar algún cordón sanitario ahora que esta expresión está tan de moda. La próxima semana saldremos de dudas, posiblemente o como mucho la siguiente, porque cabe recordar que el sábado 15 se conforman las corporaciones locales y alguna decisión tendrán que adoptar para investir a los alcaldes. Así que habrá que invitarles a aplicarse su propio eslogan de campaña. Vamos, Ciudadanos. Buenas noches. Llegamos a este final de semana con algunas cosas claras y otras no tan claras. Las claras, pues las que ya conocimos el domingo, que son las mayorías absolutas que cosechó el PSOE en Extremadura, en ayuntamientos como el de Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, etc. Y con otras no tan claras, como qué va a ocurrir, por ejemplo, pues en estas dos capitales de provincia, en Almendralejo y otros municipios en los que Ciudadanos es clave para conformar la alcaldía. Suponemos que será la próxima semana y hablaremos de ello precisamente en esta picota, en esta edición número 975, en la que recibimos a Irene Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. ¿Más descansada después de la campaña o tras la campaña? Pasando un poco la resaca electoral todavía, pero bien. Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Descansaste después del maratón que nos dimos el domingo? Sí, sí descansé. Bueno, tardé, lógicamente, en dormir porque los datos parece que estuvieran anunciándome que bailaron tanto como la empresa que había volcado los resultados. Entonces se conoce que estaba yo barruntando, como se dice en mi tierra, barruntando aquello, ¿no? Pero en definitiva contento. Yo creo que ahora es cuando a veces pienso que el momento de las elecciones es tremendamente importante, pero tan importante es ese momento como el que se produce cuando hay la posibilidad de pactos, de hablar, porque en definitiva eso es la democracia. Si la democracia fuera solo votar, lógicamente sería cada 4 años y lo haríamos de una manera o de otra. Se podría hacer hasta mucho más fácil, pero lógicamente viene una etapa importante donde los ciudadanos van a ver, unos estarán de acuerdo, otros no, lógicamente por dónde van los gobiernos, no solo de comunidades autónomas, sino fundamentalmente de ayuntamientos, y yo desde aquí me atrevería a lanzar que lógicamente lo que cada uno, no voy a decir eso de la lista más votada, no voy a decir eso, sino que cada uno debería de estar más satisfecho o hacerle ver a sus partidos sus preferencias, y no sé por qué en este país no tenemos ninguna fórmula, ningún sistema que permitiera que los partidos que no han alcanzado mayorías pudiera
consultar a sus, Bueno, a Podemos sus si la militantes. tiene. Podemos si tiene la manera de hacerlo. De hecho, siempre que ha ido a formar gobiernos o hace cosas, consulta a sus militantes. Bueno, sí, cuando se trata de formar gobierno sí que lo tenemos, Claro. pero es sencillamente sondeos A lo mejor solo hay que que no hay que ampliar. juntar a los digamos, a los afiliados o a los no sé qué, que también, sino a la ciudadanía en general. Es decir, pulsar, me refiero a pulsar la opinión, porque si no, es decir, corremos riesgos tales como decir, si estos han pactado con Ciudadanos, resulta que ahora ya no piensan como pensaban antes. Eso no tiene nada que ver. Es decir, cada uno puede seguir pensando como quiera y sin embargo decidiendo en cada caso concreto. Y, hombre, una democracia perfecta tendría que posibilitar eso. No sé cómo se haría, pero no solo reuniendo a sus afiliados, a sus simpatizantes allí en una sala. Pues bueno, claro, pues lo que le digan la dirección. Bueno, vamos a entrar. Dejadme decir que Ana Gaviro va a llegar un poco más tarde. Parece que una cuestión de tráfico le ha impedido estar a la hora aquí, pero la esperamos en cualquier caso y se incorporará a lo largo del transcurso del programa. Vamos a hablar de estos pactos porque, como hemos adelantado, el PSOE de Extremadura ha ofrecido a Ciudadanos la posibilidad de formar gobiernos conjuntos en las ciudades de Badajoz y Cáceres y deja la decisión en sus manos. El secretario general de los socialistas y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que no tiene ningún problema para formar gobierno con otra fuerza, incorporándolos a la tarea de gobierno e instando a entablar conversaciones ya a nivel local entre los responsables municipales del PSOE y de Ciudadanos a partir de la próxima semana. En ese sentido, Fernández Vara ha insistido en que lo razonable es que deberían ser alcaldes los que han ganado las elecciones con claridad, ya que, según ha aclarado, no ha habido empate, ha habido un partido que ha ganado con claridad a las elecciones, que ha sido el PSOE. Vara ha recordado que Ciudadanos, que es la tercera fuerza tanto en Cáceres como en Badajoz, y solo suma con el PSOE, ya que gobernar con el PP tendría que apoyarlo también un tercer partido, como sería Vox, lo cual complica, dice, aún más esta cuestión. Irene, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que ahora están en ese momento en el que tienen que buscar a los gobiernos y tienen que hablar de pactos. Lo que pasa es que, como en campaña ha sido todo tan ambiguo y se ha preguntado mucho al PSOE que con quién quería pactar y siempre ha jugado un poco a la ambigüedad, ahora se va a ver que quiere pactar con cualquiera, ¿no? Que quiere pactar con lo que mejor le venga. Y al final han sido, como decíamos antes con Abel, ¿no? Que no hay esas herramientas para ver qué quieren los militantes y la gente de los partidos, y al final la única herramienta que han tenido han sido los militantes en las últimas elecciones del 28 de abril en la puerta de la sede de Ferraz diciéndole con Rivera no. Al final esto Guillermo Fernández Vara no lo traslada al discurso en sus municipios, sino que opta por intentar, lo que hemos dicho, la gobernabilidad sin escuchar un poco la voz de los suyos y sin plantearse tampoco hacer ningún tipo a lo mejor de referéndum interno, aunque también es verdad lo que decía Abel, y yo en eso estoy de acuerdo con su opinión, de que muchas veces a nivel de partidos y sobre todo de partidos que tienen una trayectoria tan larga, por así decirlo, los militantes hacen un poco lo que les dicen los que están arriba. Tampoco, incluso tú puedes sentarte con ellos a tomar algo y que te digan no estoy de acuerdo con esto, pero a la hora de votar votarían un poco lo que les diga el líder. Entonces al final no deja de ser un poco lo que diga Vara, y bueno, si van a estar eso a veces es incongruente a lo mejor con su ideología, pero ellos sabrán al final. Abel. Yo no creo que sea incongruente con su ideología. Hay muchas maneras de pensar, pero muchas maneras de sentir. Es una frase que se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Una cosa es lo que se piensa en unas elecciones generales ante una sede. Con eso no estoy diciendo que haya que hacer una cosa o la otra, pero en cada municipio, y lo he dicho por activa y por pasiva, en cada municipio depende de las relaciones personales. Es decir, a veces la política global, la política nacional, va por unos derroteros que nada tienen que ver con el día a día de la gente que está al lado, ¿no? Y bueno, pues si hay alguien, y bueno, es decir, hay casos, ¿no? Puede haber casos como que Izquierda Unida pueda no apoyar al alcalde socialista de Calamonte, ¿no?
Y puede darse el caso. Y si eso lo pusiéramos como paradigma de todos los ayuntamientos, pues a nadie de Podemos le daría el PSOE el voto porque ha hecho esto en tal sitio. Creo que es el tema de la gobernabilidad. No tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con la ideología, pero menos de lo que pensamos. La gente quiere gobiernos, y aquí estamos hablando ahora de gobiernos, no de yo pienso esto y yo pienso lo otro, porque en definitiva muchos de esos gobiernos municipales no hacen leyes. Las leyes se hacen en el Parlamento Nacional. Pero si hacen ordenanzas y si hacen el día a día de la ciudad, que bueno, es casi igual de importante que las leyes, pero, ¿no? Pero lógicamente, por eso, pues yo puedo decir, no estaría de acuerdo con en Madrid, pero por ejemplo en tal pueblo, sí. Y nadie me tendría que decir, ya han pensado en todos los sitios. No. Lo que Guillermo Fernández Vara quiere decir, desde luego, es que, bueno, desafortunadamente, con Izquierda Unida o Unidas Podemos, es decir, ha obtenido menos resultados de los que se pensaban, y lógicamente pues a veces hace difícil configurar gobiernos con ellos, ¿no? Es así, es tan real como reconocer que el pueblo no se equivoca, porque si se equivoca ya hemos acabado. Y ahora, si el pueblo acierta, pues tienes grandes ciudades donde tú tienes que pensar, en primer lugar, que cuantos menos partidos formen, digamos, es decir, Ciudadanos siempre pactaría para poder tener un gobierno, tiene que hacerlo con 3 partidos. Tiene que hacerlo con el PP y con Vox. En cambio, sin embargo, hay gobiernos que se pueden conformar con coalición de 2 partidos. Y eso, lógicamente, simplifica determinadas cuestiones. Yo creo que está todo abierto y que, lógicamente, va a depender mucho de relaciones personales. Yo no me he encontrado en ninguna situación, pero habría gente con la que no pactaría ni para irme a coger sandías, y otra gente con la que pactaría para ir a coger ajos, ¿no? Depende, lógicamente, qué es lo que se quiere hacer. Para eso están los programas electorales, que es lo que yo he prometido, y aquellos que coincidan en más cosas, pues deberían de ser. Me queda claro que te gustan más las sandías que los ajos. Eso sí. Lo otro es metafórico. Por cierto, que al día de hoy, y es viernes, aún la empresa que volcaba los datos de las elecciones de este pasado domingo no ha modificado el reparto de actas de concejal en el Ayuntamiento de Mérida. Siguen apareciendo los 14 concejales del Partido Socialista cuando tiene 13 y un concejal de Vox cuando finalmente subió a 2 tras el recuento del pasado miércoles, concretamente de la Junta Electoral de Zona, en la que, como saben ustedes, hubo 40 votos que se asignaron a la formación Actúa en lugar de a Vox. De esos 40, pues 16 eran los que precisaba esta formación para poder lograr el segundo concejal, efectivamente. Bueno, estamos hablando, Ana Gaviro, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Ya te hemos excusado con el tráfico. Disculpa el retraso, pero ha sido un poco horroroso. Lo entendemos. Estamos hablando precisamente de los pactos, sobre todo en las 2 capitales de provincia, Badajoz y Cáceres, en la propuesta que ha hecho el Partido Socialista, y concretamente Guillermo Fernández Vara, para invitar a Ciudadanos a que se sume al gobierno en estas 2 ciudades. Estamos precisamente en esa tesitura, en saber qué puede hacer la formación naranja, si finalmente pactará con el PSOE o hará un tripartito con PP y Vox. Bueno, pues yo creo que para empezar, todo lo que digamos nosotros aquí esta noche, como todo lo que se ha venido diciendo durante toda la semana, es como aquel famoso programa de radio de la cadena SER, Hablar por Hablar, porque cualquiera sabe. Y hablando, lo dicho podrá ser utilizado en su contra. En su contra, efectivamente. Respecto de la propuesta o de la oferta, no ha sido una oferta, realmente es una propuesta de Fernández Vara esta mañana, pues es una de las claras manifestaciones que todo puede ser utilizado en mi contra, ¿no? Que gobierne la lista más votada, ya, pero acuérdese usted del no es no.
Es así de sencillo. Pero también entiendo que cuando trasladamos esa serie de, o sea, todas esas circunstancias en este caso, a 2 capitales de provincia, nuestra comunidad autónoma, todo dependerá mucho, como creo que decía Abel hace unos minutos cuando estaba entrando, de las amistades personales de cada uno, de las amistades de más bien de cómo nos llevamos, de cuáles son las circunstancias personales que rodea cada uno de los candidatos en cada una de las filias yo creo, y las fobias. Yo creo que sí, que ahí va a quedar todo, a pesar de que hayan hecho comités de pacto en Badajoz, en Cáceres, en Extremadura, en Madrid, Ciudadanos, yo creo que va a depender todo de las filias y las fobias. De hecho, tenemos un claro ejemplo de ello antes incluso de que empezara la campaña electoral, con las filias y las fobias en el caso de Ciudadanos de Cáceres, ¿no? Las malas lenguas dicen que ellos fueron los que provocaron aquella sustitución express de Elena Nevado por Rafa, ¿no? Entonces creo que dependerá todo de eso. ¿Y creéis que puede darse el caso de que en Cáceres Ciudadanos haga alcalde a Rafael Mateos y en Badajoz haga al candidato socialista? Creo que sí. Se puede hacer, pero sobre todo, a ver, yo que pertenezco a un partido, pues normalmente ahora está uno, digamos, con cierto cuidado por eso de las filias y las fobias, no sé que digas algo en la noche de hoy y mañana hayas enfadado a alguno, ¿no? Con lo cual, cuidado, ¿no? La prueba la tenemos a nivel nacional con Ciudadanos, Ciudadanos Nacional y este señor de Barcelona, ¿no? Sí, pero de verdad que creo Manuel que... Valls. Manuel Valls. Creo que la gente se pone de acuerdo. Al final hay también una parte de comedia, ¿no? En la vida real. Tenemos vida real y vida teatral. Y somos una parte de comedia y lógicamente la comedia tiene 2 partes. A veces no sabemos cuando lo que te están diciendo es verdad. No es verdad, cárcel de amor. No. Vale, y resulta que en lugar de seguir que en esta apartada orilla tal, y dice que en esta apartada orilla están asando una morcilla y hasta aquí llega el olor, pues bueno, y es el mismo verso, pero lógicamente cambiado, ¿no? Es decir, yo creo que no debemos perder este momento. Este momento para mí es fundamental. No va a ser tanto la imagen de España que tengan los españoles después de los pactos que a lo mejor antes. Por lo tanto, son cosas que hay que cuidar muchísimo, porque a veces ponemos el énfasis en con quién estoy de acuerdo, con quién no estoy de acuerdo, y es de lo que se está lógicamente hablando ahora. Irene. Yo creo que sí que es verdad que a nivel local depende mucho las simpatías por unas formaciones u otras, y también lo que hayan hecho estos 4 años, porque tanto en Cáceres como en Badajoz ya conocemos propuestas que hablan de esos grupos municipales y de lo que han podido hacer en Cáceres y en Badajoz. Entonces creo que hay propuestas que no son, bueno, y todos sabemos al final, si cogemos las cuentas y hacemos las tablas, el número de veces que cada partido ha votado propuestas del día a día, ya que hablamos del día a día y no de ideología, del día a día con cada partido. Entonces estaría también estaría bien que Guillermo, antes de hablar, también se viese ese tipo de estudios. A priori, y respecto de lo que tú dices de las propuestas, hay una, por ejemplo, en el caso de Cáceres, que prácticamente parece como definitiva, o que así al menos la presentaba Ciudadanos durante la campaña electoral, y creo que el pasado martes incluso se habló de ella, que era lo de la bajada del IBI. La bajada del IBI, que es una de las propuestas que llevaba aún más, una de las propuestas que llevaba Ciudadanos en su programa electoral, la bajada del IBI y la rebaja fiscal en general en la ciudad de Cáceres. Ya se propuso por Ciudadanos cuando tocaba aprobar los presupuestos de 2018, y el PSOE se negó en redondo, sin más ni menos. De hecho, fue una cosa que se acordó gracias a los votos
o sea, al sí del Partido Popular y Ciudadanos. Eso, por ejemplo, podría ser pues una de esas propuestas que parecen a priori insalvables, aunque yo sigo pensando que insalvables en este momento no hay absolutamente nada. No lo hay, yo creo que también que no lo hay. Bueno, Irene, analizando los resultados electorales, ¿qué análisis haces precisamente de la fuerza de Unidas por Mérida y Unidas por Extremadura, del bajón que han tenido tanto las elecciones autonómicas como municipales? Bueno, creo que es un momento complicado y que tal vez nos haya sabido explicar bien el sentido de la confluencia. Al final, nuestras personas, o sea, nuestras militantes y nuestros militantes a nivel interno decidieron que querían esa confluencia, y creo que lo que han hecho las personas que han estado al frente de ella ha sido defenderla, y lo han defendido lo mejor posible. No siempre, y lo hemos hablado aquí otras veces, no siempre se suma, o sea, no siempre 2 más 2 son 4, pero creo que al final el resultado va a ser que siga habiendo una representación en Mérida, aunque sea menor, que va a defender las propuestas de este grupo, y a nivel de Extremadura creo que mantiene a 4 personas que van a saber defender las propuestas. Es cierto que no son los resultados que se esperaban, entonces obviamente hay una decepción en el ambiente, pero que creo que aún así las ganas de seguir trabajando por Mérida y Extremadura son las mismas por parte de las personas que conforman estas listas. Curiosamente, en Mérida, debido a la elaboración de la lista cremallera en esta formación, Raúl Gijón, que es el secretario general de Podemos Mérida, ha quedado fuera de... Bueno, no es el secretario general, es la persona que se presentaba como candidato por Podemos, pero el secretario general no... O sea, no. Bueno, el candidato. Sí, el candidato es el candidato por Podemos. Sí, es verdad que es bastante llamativo, pero bueno, también entiendo que Monse tiene la misma validez que nuestro compañero, y al final las maneras de hacer las cosas que defendemos forma parte de la paridad y forma parte que hubiese personas de los 2 partidos, entonces creo que será una buena concejal, y al final podrá defender lo mismo que defendería el compañero Raúl. Conforme estaba hablando Irene, me sonreía porque ella hablaba de los resultados no son los deseados, creo, los esperados. Habías dicho concretamente, creo que en este caso, en estas elecciones, los resultados no son los esperados para ninguna formación, ¿eh? Creo que para ninguna formación, porque creo que ni siquiera el PSOE se esperaba sacar los resultados que... No, sí. En esta casa y en esta mesa. Es decir, yo esperaba una mayoría, yo creo que estaba clara, 33 o cercana, 32 diputados, pero vamos, incluso pronosticábamos un ratito antes 34 y bajando de Vox 2, ¿no? Yo creo que los resultados, efectivamente... También es verdad que yo soy muy optimista. No han sido y a lo mejor tampoco era la... En eso no ves, en eso sí hay unanimidad en este caso en estas elecciones. Los resultados no son los esperados, pero yo creo que para nadie. Para nadie. Para nadie. Bueno, hay algunos resultados que sí se bueno, por ejemplo, a nivel local, sí, el Partido Popular de Mérida se esperaba que el PP estuviera en 5 o 6, que Ciudadanos estuvieran 2-3, posiblemente que Vox pudiera estar en 1-2 o 2-3 incluso, puede ser, ¿no? No se esperaba la mayoría absoluta de Osuna, no se esperaba la mayoría absoluta de Guillermo Fernández Vara. ¿Os acordáis que yo lo dije? Yo dije... que se iba a quedar cercano, sí, pero no que iba a estar, bueno, pues tan sobrado, ¿no? Efectivamente. Cierta manera, ¿no? Y bueno, yo supongo que ayer tuvimos a Antonio Rodríguez Osuna aquí en La Picota y ha dicho que va a hablar con todas las formaciones políticas para alcanzar acuerdos determinados, presupuestarios, etcétera, y que el primero con el que va a hablar es con el Partido Popular, porque es la primera formación de la oposición. Es decir, no niega ni cierra el diálogo a las demás formaciones, pese a tener lo había mayoría dicho absoluta. Ya el viernes de la semana pasada, cuando él hizo el balance de campaña, lo estuvimos comentando aquí, que había sido una de las primeras cosas que había manifestado ante los medios de comunicación. De todas maneras, en estas elecciones, y ya con una semana vista y después de todo lo que ha pasado, lo que habría que mirar muy bien es lo del tema del vuelco de datos, ¿eh? Es muy preocupante lo que está pasando, o sea, no aquí, bueno, aquí hemos visto aquí como... Sí, pero, a ver, hemos visto lo que pasaba en Badajoz, el ejemplo de Mérida, pero es que se está multiplicando en absolutamente toda España. Incluso, bueno, aquí efectivamente ha dado algunas variaciones que no son sustanciales, pero importantes. En Badajoz un concejal más al PSOE y se lo quitaba Badajoz Avanza, o aquí, imaginaos que aquí el PSOE hubiera alcanzado 13 y se hubiera quedado en 12, hubiera significado la pérdida de la mayoría absoluta. Lo que ha ocurrido en Ibiza, que el PSOE sí alcanzaron la mayoría,
precisamente debido al En recuento. León En León, también donde ha ha pasado. habido 8 mesas equivocadas. El Yo- problema no es solo lo que pensemos nosotros, sino que la gente al final... Hay Claro, un nivel de es que ese es abstención el muy tema. alto. Primero hay un nivel de abstención muy alto que no sé si, supongo que en otras picotas de esta semana Sí, lo habréis hemos hablado. comentado, no me ha dado tiempo a verlas todas, la verdad, pero hay un nivel de abstención muy alto. Y este tipo de cosas, este tipo de vuelcos de datos, de tal, lo único que va a conseguir es que siga habiendo una abstención mucho más alta porque la gente cada Y vez confía menos. Desconfianza sobre Bueno, todo en... efectivamente. De alguna manera ya el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha planteado que en el contrato con esa empresa que suponía dos empresas, creo. Dos recordar empresas que eran, distintas, sí, eran, 8,3 millones de euros pueden, y lo habían hablado puesto antes, estaba no pactado, sino en el propio contrato, puede reclamarle hasta el 50%. Sí, pero no es lo que le reclames a la empresa, es la confianza que tú le das a las ciudadanas Claro, y a es los que ese es el ciudadanos problema. de cara a estas elecciones que mucha gente ya duda de los resultados y Ese porque es el mucha problema, gente porque duda es de los que- es resultados verdad, de la pero, calle. pero Y lógicamente de cara se a Estás seguir- abonando se ha el terreno aclarado, a aquellos se que... ha aclarado todo después, es decir, porque han sido fallos humanos mayoritariamente y de gente que está en las mesas electorales, hay gente que no sabe las actas que tiene que llevar de verdad, ¿eh? No, pero el Es- fallo no ha sido esa vez. Sí, es pasar, Las pasar- mesas han cumplido su labor perfectamente y las Sí. actas Y el se han volcado- cumplimentado y el perfectamente. volcado de datos. El problema ha sido el volcado. El volcado, Y eso claro. sí que lo corresponde Eso a la es lo que empresa. hace la empresa. Y eso, Sí. Es decir, que digamos los voluntarios forzados, pues son voluntarios forzados, de las mesas han hecho bien su trabajo. Pero- Los que no han hecho bien su trabajo son los profesionales que tenían que volcar esos datos en el sistema informático. Entiendo que había una empresa que lo llevó siempre. durante- Indra. Indra, la empresa Y pública, bueno, toda la pues vida. ahora se ha puesto a otra y lo que tendrán que hacer es decir, quitarla directamente, ¿no? Por eso le decía que eso sí que Pero habría que... resta crédito, sí, Claro. resta Y que crédito la a democracia no es una prueba de qué empresa ponemos. Claro, es que... Bueno, ya, pero hay que hacer un volcado de datos rápido porque queremos los resultados No, rápidos. pero atiéndeme que una no cosa. estoy quitándole ninguna responsabilidad a la empresa. Y el volcado de Absoluto. datos fue de todo menos rápido. Perdona que te diga. Pero porque había que empezar por las europeas. Sí. Eso lo explicamos. No, sí, había que empezar por las europeas y todo lo que tú quieras, pero fue de todo menos rápido el volcado de datos. Independientemente de que, porque Las empezaron... autonómicas se retrasó. Claro. Estuvimos aquí hasta las 12 de la mañana, ¿te recuerdas? se retrasó muchísimo, e incluso las locales, los primeros datos de las locales empezaron a salir a las 9 y 10 y 12 exactamente, porque además es que lo tengo apuntado, que fueron además en la página del Ministerio, porque ni siquiera en la web de la Asamblea de Extremadura, que tenía la opción también de ver el voto por municipio, estaba, pero en el Ministerio empezaron los primeros datos a las 9 y 12. Y además un porcentaje para llevar una hora a los colegios cerrados. Podría haber sido bastante más rápido. Nosotros o sea, fue estuvimos muy, aquí dando muy resultados de Dábamos mesas, mesa por muchísimas No, mesas, es que- mesa. y De todas estaban... formas, A son personas, es lo que estaba diciendo Abel, ¿no? Son personas los que vuelcan. A lo mejor hay que, a través del ministerio, porque la responsabilidad al final no puede recaer en una empresa, sino en el ministerio que la contrata. Si contratas a una empresa que tiene a 5 personas haciendo el trabajo de 20, a lo mejor 5 personas no pueden hacer el trabajo de 20. Y Ese tú ha a sido la el hora problema. Ese- de hacer el ese ha sido el contrato problema. no Ese ha sido puedes, el como problema organismo real. público, explotar a los trabajadores. Los Que sí, contratos si yo a no la te digo- baja. si yo Ese no ha te sido digo el que no, problema. pero por eso te Contrato digo a que la es lo que hay baja que ha mirar. hecho que no hubiera Claro. ese doble chequeo, Es que es el contrato, Indra sí lo tenía, efectivamente. y que según los expertos informáticos debería haberse contemplado Justo, en ¿no? el pliego y no se contempló. Y por lo tanto habrá que exigir responsabilidad. Hay que exigir. Bueno, pero volvemos, quiero hablar también del dato de participación, porque ya que ha salido aquí, de las generales a las locales, en Mérida hay un 14% de diferencia. Un 14% menos votaron en los emeritenses en estas locales autonómicas que en las generales. ¿A qué lo achacáis? Yo en contra de todo lo que se ha dicho, de que no eran extrapolables los votos de las generales a las municipales, en contra de todos los sociólogos y expertos. Yo estoy absolutamente convencido de que el resultado de las generales ha influido mucho en las elecciones del 26 de mayo. ¿Por qué? Porque ya teníamos un dato, digamos, importante en el sentido de la movilización que se había producido para parar la regresión que podía suponer Vox, el regreso atrás, etcétera, etcétera, ya ha hecho que la gente haya votado, pero mucho más a cercanía
Y por lo tanto... Se está diciendo que el voto de izquierda no se ha movilizado. No se ha movilizado el día de las elecciones. Menos se ha movilizado, pues porque si se parecía llega a movilizar que gran más, se quedan con... Porque gran parte con estaba todo el hecho. pleno, con toda la corporación. Pero bueno, no me refiero solo en Mérida, sino digamos, parecía que había una cosa ya hecha, ¿no? Y habíamos parado. Y ahora de pronto, pues bueno, a elegir tranquilamente. Bueno, a ver, Ana, creo ¿qué lectura haces? Yo, y lo dije cuando se dio a conocer la fecha de las elecciones generales, lo dije, creo que no es bueno dos comicios de la importancia que tenían, uno porque se trataba de unas elecciones generales, otros porque eran unas locales, unas regionales, creo que no es bueno, y yo creo que se debe sobre todo al hastío de ¿para qué voy a votar otra vez si no me va a servir absolutamente de nada? Digo, por los oyentes que son inteligentísimos, te refieres a hastío con H y no al hastío, al hastío como tías, ¿no? Bueno, es una cuestión solo lingüística. En galego, ¿no? Yo fundamentalmente creo que es eso, pero sí es verdad que me llamó la atención bastante, porque bueno, que fuera un punto y medio, pero 4 me pareció bastante bajada de participación. Bajada, no, 14. 14, perdón, 14. 14 puntos. 14, perdón. Que es mucho. Pónmelos a mí en centímetros. Verá si es o no. Fíjate si es o no es. Opino igual que Ana. Es verdad que cuando se conoció, cuando eran las elecciones estatales, sabíamos, y lo dijimos aquí Ana y yo, y bueno, de hecho hay gente que está muy contenta con los resultados, ¿no? Yo estoy contenta relativamente, pero hablaba con un compañero de que la abstención supone un fracaso para toda democracia, y en el caso de la abstención que ha habido de unas a otras es tremendo. Solo ha beneficiado a un partido, solo ha beneficiado al partido que convocó las elecciones, porque son los únicos que podían mantener ese tipo de resultados y por eso las convocaron en ese momento. Allá ellos también con lo que hacen en ese sentido. El partido que convocó las elecciones sabía lo que iba a suponer 2 campañas electorales seguidas. Pero esto contradice lo que la norma suele, o la tradición suele decir, y es que normalmente la abstención siempre va a la general. Sí, pero no, que la abstención favorece al centro derecha, sí, mientras que la abstención perjudica a la Bueno, es que también depende de quién está haciendo las campañas y de quién esté y de los candidatos de cada uno. Pero cuando se convocaron las elecciones, nadie, es decir, el Partido Socialista, es decir, no sabía que lógicamente qué iba a ocurrir. Lo que pasa es que yo creo que a veces, por eso digo la diferencia. Si lo sabía, ¿cómo no lo va a saber? ¿Cómo no? Por eso las convocó. Si no lo hubiese sabido, no las convoca. Bueno, pues qué contento. Hombre, la gente en su casa sabe que lo sabía. Pero qué contento se puso Pablo Iglesias cuando se convocaron, ¿no? No creo. El que luego la haya salido mal, a ver, no va a ser ahora alguna historia. No vamos a tener la culpa de que desaparezca Izquierda Unida en Castilla-La Mancha. No, por supuesto, de hecho, Unida por Castilla, sí, pero que, a ver, yo creo que está claro que al partido que las ha beneficiado es el que las convocó, o sea, está clarísimo, y a quien no le ha beneficiado... A mí me parece que suele ser lo habitual, porque claro que es lo habitual, el que elige la fecha para que juegue a su favor. Efectivamente, pero y está claro que quien ha perjudicado es a ese 14% que se ha quedado en su casa, eso sí que está claro. Otra cosa es que nos guste más el resultado o menos, que habrá gente a la que le parezca maravilloso el resultado y gente a la que no le guste el resultado. Pero a quien ha perjudicado es ese 14% de personas que están hartos de la política y que creo que son 30 días que ha habido de unas elecciones a otras, no se han movido de su casa porque no les ilusionaba ni el partido que ha convocado las elecciones, ni al que yo pertenezco, ni al que pertenece la persona que esté al lado. O sea, yo lo veo clarísimo. Más como cansancio, no como decir no les interesa o sí les interesa. A la gente que le interesa la política vota siempre. Yo soy muy duro con el pueblo. Claro, por eso convocan elecciones seguidas, porque lo saben. Con el pueblo como para decir que el pueblo no siempre tiene razón. Y el que no ha ido a votar es sencillamente porque no le ha dado la gana, no porque no le guste o porque le deja de gustar. Y por lo tanto, a mí, ese tipo de personas que no han ido a votar, que se abstienen por no saber qué, mira, pues no lo entiendo. Yo esta semana he hablado con mucha gente, en el caso de Mérida concretamente, y había con mucha gente que me ha comentado que no había ido a votar. Y le dije, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Votaste en las generales? ¿Por qué no has ido a votar?
Porque los candidatos se habían ido. No, lo tenía claro. Se habían ido hornachos. Porque el PSOE iba a ganar las elecciones, entonces un voto más, un voto menos tampoco. Claro. Un voto más, o sea, en el caso de Mérida estaba, o sea, la mayoría de la gente lo tenía tan clarísimo que el candidato del PSOE y actual alcalde, Antonio Rodríguez Osuno, ganaba las elecciones, que la gente ha dicho, ¿para qué? Sí, la de la victoria estaba claro. Estaba claro. La mayoría absoluta no. Y luego es verdad que a quien está un poco desencantado, a quien le importa lo justo, y ese tipo de cosas, si no tienes incentivo para ir a votar a las elecciones locales, obviamente no te vas a esforzar por ir a las regionales, que lo ves más lejos, y mucho menos a las europeas. Pero fíjate que yo tengo la impresión de que las elecciones locales siempre han sido un polo de atracción. Creo que sí, para los votantes. Pero las generales y las locales. Al estar tan claro, yo creo que la gente, de hecho, yo hablé con algún que otro interventor del PSOE el mismo día de las elecciones y me comentaba esto mismo, ¿no? Y también lo que hablamos, Ana, con el otro compañero que vino la semana pasada y lo hablamos aquí, ¿no? El hecho de que no haya sido una campaña tan mediática, de que a nivel local me refiero y a nivel autonómico, de que no haya sido una campaña tan mediática como las generales, primero de que vayan las dos seguidas, que eso ya es verdad que mucha gente se ha ido a la playa. Yo conozco gente que se ha ido a la playa y no ha votado, que dice, ¿es irresponsable? Sí, bueno, es irresponsable, pero es lo que he hecho, y conozco mucha gente, que no te digo a la playa a todo el mundo, pero que se han ido por ahí. De hecho, la abstención había bajado un 14%, pero el voto por correo me parece que un 30%, creo que era así. Con respecto a las anteriores. Pero fijaos, si se hubieran votado juntas, hubiera sido un vuelco tremendo. ¿Y qué? ¿Un vuelco de qué? ¿O no? Un vuelco ¿O de no? la izquierda tremendo. O hubiese votado mucha. Yo creo que... Bueno, a ver, eso es lo que decía antes, Abel, hablar por hablar. Arrimo, las Juan Sardina. A ver, no, sí, claro. ¿A qué gato? Además, tú que aprovechas cualquier oportunidad para ello. Ojo que Guillermo Fernández Vara era de los líderes autonómicos, de los socialistas, que no querían que coincidiese con las generales, ¿eh? Era uno, junto a García Paje, justamente los que han sacado mayoría absoluta. No querían que coincidiesen las autonómicas con las generales. Y decía que ayer tuvimos aquí al alcalde y le preguntamos precisamente por este tema sobre la abstención, y él señalaba que también la fecha es mala. O sea, la fecha del mes de mayo, tradicionalmente para unas locales, no es buena. Comuniones, playas, no sé qué. Llevamos toda la vida haciendo elecciones en mayo, las elecciones locales. Apuntaba a que hubiera un cambio a invierno, porque tradicionalmente las convocatorias de invierno suelen tener más participación que las de primavera, verano. Pero son más tristes. Ya nos buscaríamos además que cuando hacen peor tiempo, eso te la gente va a decir. votar más. Claro, porque no se pueden ir al campo, ni nada. Entonces, bueno, para echar el día, pues bueno. Sale, voto, ya que tengo la excusita. Hizo un buen día y votó mucha gente. Hizo un día maravilloso, hacía un calorcito muy bueno. Sí. Bueno, pero había otros alicientes, ¿no? Vamos a dar un mensaje a los fumadores, o al menos es lo que quieren dar la Unión de Consumidores de Extremadura, que ha vuelto a recordar que un fumador tiene una esperanza de vida 10 años menor que otra persona no fumadora, aprovechando la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que es hoy, con el que se trata de concienciar sobre los riesgos que suponen el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco ajeno. La UCE ha apostado por seguir trabajando para concienciar a la sociedad de los peligros del tabaco, porque si no se actúa, dice, la epidemia matará a más de 8 millones de personas de aquí al año 2030, 800.000 de las cuales serán no fumadores, que morirán por respirar humo ajeno. También ha recordado los beneficios que tiene el abandono del hábito de fumar, ya que, dice, a los 20 minutos la presión sanguínea y el ritmo cardíaco tienden a normalizarse, mientras que a las 8 horas la cantidad de nicotina y de monóxido de carbono contenidos en la sangre disminuye a la mitad, y la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre tiende a normalizarse. Por su parte, a las 24 horas, el monóxido de carbono, residuo del humo del cigarrillo, casi ha desaparecido del cuerpo, y los pulmones comienzan a limpiarse, eliminando mucus y resto de humo, y a las 48 horas el cuerpo ha eliminado completamente los restos de nicotina y se siente una gran mejora en el olfato y el gusto. También a las 72 horas se siente una mejora en la capacidad respiratoria y pulmonar,
y de 2 a 12 semanas se produce una importante mejora en el funcionamiento del sistema circulatorio. Por su parte, a los 3 o de 3 a 9 meses desaparece la tos crónica que ha podido acompañar la vida de un fumador, y a los 5 años la posibilidad de tener una crisis cardíaca es 2 veces menor que la de un fumador. Finalmente, a los 10 años de dejar de fumar, la posibilidad de tener una crisis cardíaca es la misma que la de uno no fumador, y el riesgo de tener cáncer de pulmón es 2 veces menor que la de un fumador. Me dirijo aquí a la bancada de la izquierda, que son los fumadores, a ver cómo se toman estos consejos que nos da la UCE, Ana. Pues, ¿cómo lo vamos a tomar? Ya lo sabía, ¿no? Lo primero que quiero decir, pero voy a seguir fumando, a ¿no? los telespectadores, es que Fran ha tenido el detalle de, en lugar de mandarme, digamos, de lo que hoy íbamos a hablar, como se trataba del tabaco y yo soy fumador, pues me lo ha mandado 8 veces. Con lo cual quería decir que me enterara. Es decir, otra pregunta que se me ocurre, es decir, este estudio lo hace la Unión de Consumidores. No lo publica, bueno pero me queréis explicar pero no, ¿y dónde pone aquí los médicos? No veo a ninguna organización médica ni a ningún médico que dice esto, sino lo dice la Unión de Consumidores. Pues yo pensaba que la Unión de Consumidores estaba para otra cosa, en primer lugar. Y segundo, no me creo esos datos. Vuelvo a repetir, yo no debería fumar, nadie debería de fumar, hasta ahí parto, pero creo que los datos diciendo que a los 20 minutos, que lo pone tal cual, la a los sanguínea 20 minutos la presión sanguínea, bueno, yo es que lo voy a hacer, es decir, prometo estar 20 minutos y a ver si lo noto. Porque lo pone ahí. A ver, Ana. 20 minutos no son nada, ¿no? Pero es que lo pone. Es verdad, pero sí, en cualquier caso, da igual que UCE sea una voz más o menos autorizada científicamente para hacer estudios como este, que bueno, que por otro lado se puede publicar por parte de la UCE, por parte de cualquier otro organismo que no tenga absolutamente nada que ver con la medicina, porque todas estas cosas que nos cuenta aquí están publicadas por otros estudios de estamentos médicos. Y lo que tú decías, son consejos y es verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los señores que tienen estancos y tabacalera española también tienen que vivir de algo, aunque sea de nuestro... El Estado seguro, porque el Estado recauda una parte muy importante de esos impuestos indirectos y... Aunque sea de nuestros defectos. Para la economía. Ya está. A ver, Irene, tú que eres... somos de la parte no fumadora. Yo además soy exfumadora, así que... Ah, tú eres exfumadora. Sí, soy exfumadora, llevo 2 años sin fumar, fumaba mucho. ¿Y has notado todos esos He notado todo cosas. esto que dice y más. Porque además dejé de fumar hace 2 años en Vista Alegre, en el Congreso de Podemos ese día. Llegué allí y dije, pues ya no fumo más, y dejé de fumar. Que había allí, ¿verdad? No elegiste buen día. Fue un buen momento, y dejé de fumar ese día, no he vuelto a fumar en 2 años, no he vuelto a tener ganas de fumar, por increíble que le parezca a todo el mundo cuando se lo cuento. Y he sentido todas estas cosas y además he empezado a hacer deporte. Y sobre todo lo de la tos por la mañana, de verdad os prometo que no he vuelto a tener tos por la mañana y eso es maravilloso. Así que yo animo a todo el mundo a dejar de fumar. Yo, fíjate, las veces que he dejado de fumar, sobre todo por largos espacios de tiempo, cuando he dejado, algunos años, lo primero que lo sentía era en el olfato. Sí, eso es algo característico. No, yo en el olfato. O sea, yo es verdad que siempre he tenido un olfato como muy agudizado, muy desarrollado, y lo he ido perdiendo, obviamente, con mi hábito de fumadora, pero y te saben mejor las comidas, supongo. No tanto, yo no tanto en el gusto como en el olfato, sobre todo en el olfato lo notaba, fíjate. No tanto porque el gusto también influye el olfato, también, ¿no? Es verdad, pero dicen que también pero sobre todo en el olfato. Las comidas saben mejor, no sé. Pero es verdad que yo es que, claro, el olfato siempre lo he tenido muy desarrollado, vamos, de hecho, por decirlo así, yo me enteraba de que estaba embarazada por el olfato. Ah, qué bueno. Por el olfato, porque es que me olía todo tan mal que decía, ay, venga, voy, y efectivamente, así era. Entonces es verdad que ha sido el primer síntoma que he tenido las 3 veces que he dejado de fumar, sobre todo eso, el desarrollo del olfato.
Bueno, a ver, llevamos 44 minutos, o sea que los 20 lo has superado ya con creces sin fumar. No ves que está más tranquilo, más relajado, se echa para atrás. ¿Estás mejor? ¿Sientes Sí, yo mejoría? cada vez que alguien me pregunta, ¿y vais a esa televisión y tal? ¿Y cobráis? Y yo digo, me evito el fumar durante una hora. ¿Te parece poco? Voy solo por eso, por dejar de fumar, ¿no? No, pero Oye. es verdad que merece la pena. A ver, yo sé que suena a frase hecha de persona fumadora que intenta convencer a todas sus amigas de que dejen de fumar. No lo he conseguido con mi madre, así que si no lo he conseguido con mi madre, no sé si lo voy a conseguir con vosotros, pero merece la pena. Y a vosotros no os lo Gracias. digo, pero a la gente que está en casa Gracias. sí, merece la pena. Gracias por pensar en nuestra salud, es importante. Claro, el tema de dar consejos, ¿cómo es el refrán ese de consejos tengo y para mí? Que para mí no tiene Vendo que consejos para mí no traigo tengo. que para mí no... Exacto, ¿no? Pero yo los doy cumpliéndolos antes, si no, no los doy, si no me callo. Es verdad que no me gusta predicar con cosas que no hago. No lo digo por el tabaco, sino por el siguiente tema que vamos a tratar a continuación, que es el del ahorro, las manifestaciones del Banco de España, que cada vez que se pronuncia, pues sube el pan, y nunca mejor dicho, porque aconseja a las familias españolas a ahorrar, por una parte, pero es que hace un tiempo, no hace mucho, unos meses, cuando se subió el salario mínimo interprofesional, aconsejaba que no se subiera. Entonces, a ver, si no se sube el salario mínimo interprofesional y también aconsejas ahorrar, ¿cómo lo hacen las familias? A ver. A mí me parece... Pues de ninguna de las maneras. Me parece imposible, es que sí que es un consejo más difícil. Bueno, yo ya les hago una recomendación, no compren tabaco, ya están ahorrando. Con lo cual estoy diciendo... Te lo acabas gastando en otra cosa. Estoy diciendo que sean más saludables, pero a mí me parece que el tema del ahorro es una cosa que, de las pocas cosas que alguna vez en mi vida he estudiado en economía o he pensado en economía, y no lo digo por ahorrar, sino sencillamente es que a veces invertir es generar puestos de trabajo, es generar actividad económica, y si solo fuera ahorrar por ahorrar, eso es la paralización absoluta de la economía. Sí, pero es que el mismo Banco de España también ha dicho... Pero ¿y el Banco de España desde cuándo ha sido? Pero desde cuándo ha sido Moisés, que había que traía generar las tablas economía de la ley. El Banco de España, bueno, no sé si voy a decir una barbaridad, en este país no tiene casi derecho a hablar, porque el Banco de España, tantas recomendaciones, tantas historias, pero ¿de qué han vivido estos señores del Banco de España? Del ahorro y a veces del desahorro, es decir, de todas las maneras, y luego dando consejos, continuamente. Se les podían dar ellos mismos. Y a ver si se lo daban ellos, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? Porque claro, no vieron venir lo de las cajas de ahorro, no vieron venir la crisis nada. de la crisis bancaria, eso no lo ven venir, se meten en las economías domésticas. Claro, y cada uno que se jubila de esos, es decir, de los que llevan, digamos, o están en puestos de responsabilidad del Banco de España, claro, esos pueden cobrar la jubilación y ahorrar, y a otros es que no les llega la jubilación ni para vivir. A ver cómo ahorra la gente. Entre otras cosas porque es que aún pensando, y estoy además convencidísima de ella, de que los hábitos de consumo-ahorro de las familias han cambiado mucho a raíz de la crisis de 2000, bueno, la crisis hemos ahorrado por miedo, de la década de 2000, es prácticamente indisoluble con el ser español, de que tú tienes un dinero y lo gastas porque además cada vez te estás creando más necesidades, la sociedad te está creando más necesidades, es imposible ahorrar. Es imposible. Es imposible ahorrar. Y da lo mismo que suba el salario mínimo interprofesional, porque es que va a dar igual. Y el hito empezó de la incapacidad del ahorro con la entrada del euro. Claro, ahí fue cuando directamente ya las familias que dejaron al contrario. O sea, durante los primeros años del euro, es que la familia seguía gastando más de lo que tenía. O sea, no es que ya no ahorrara, sino que gastaba por encima, muy por encima, que de ahí también vino todo el problema de la crisis, vamos a decirlo, de la crisis social que se produjo, no solamente a los en términos macroeconómicos en el año 2000, sino también en términos microeconómicos y de los hogares españoles, pero también un poco a raíz de ahí, que al principio de la entrada del euro, porque es que además nadie era consciente de lo que en realidad tenía, ni gastaba.
porque era tal el caos que teníamos todos en la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, no es que... porque yo prácticamente empecé a gestionar lo poco que gestiono en casa ya con el euro, pero si echas un poquito la vista al radio, es que me costó al principio y nos costó a todos, y ya en familias que estaban más o menos ya estructuradas como familias y ya con... aquello era imposible. O sea, que nos tenemos que acordar de cuando íbamos a la tienda y 3 euros, y eso en pesetas, ¿cuánto es? Y que nos convertimos todos en auténticas calculadoras y veíamos que es que daba lo mismo. Sí. Cuando en poco tiempo claro, el café pasó a subir un 66% efectivamente, en los bares, que era lo que había. Era de los 20 duros o 100 pesetas al euro. Al euro, que era, claro. Sí. Entonces ahí empezó, pero es verdad también que por otro lado es indisoluble, yo creo, del carácter español, y digo bien, porque yo tengo amigos portugueses que miran hasta, vamos, y en Francia y en Gran Bretaña la mayoría de la población no pasa eso, o sea, lo tienen muy controlado. Yo creo que eso es más de carácter español. Es por los hábitos de consumo. Claro, efectivamente. Es decir, somos mediterráneos y a los españoles nos gusta vivir mucho en la calle. No he mencionado Italia, si te has dado cuenta, ¿verdad? Pero lógicamente eso es lo que valoramos como calidad de vida. Como calidad de vida. Otra cosa es que luego después, pues si estamos hablando de que se cobra muy poco, es decir, si los salarios son bajos, y a veces ya no es que quieras hacer grandes cosas, con las ni cosas grandes más cotidianas derroches, del mundo, sino con cosas necesarias. Y no, cómo, es que en las familias, pese a tener a cualquiera que tenga que llevar a un niño, dos nóminas dos niños a estudiar, a ver de dónde ahorra. Es que no se ahorra, claro. No se puede. De todas maneras, también es cierto que ya que el Banco de España nos advierte de que hay un elevado optimismo en los hogares y que deberíamos ahorrar, ya que nos advierte de eso, nos podía dar las recomendaciones de cómo tenemos que ahorrar. ¿Qué hago? ¿Dejo de pagar la luz y ese dinero lo meto en la cartilla de ahorro? Que no sé si, por cierto, no sé si existen todavía las cartillas de ahorro. Sigue. A ver, siguen existiendo. Que nos dé las recomendaciones el Banco de España, que lo sigamos al pie de la letra, ¿no? Claro, el Banco de España es un nombre, y además porque otra cosa, a ver, yo acordáis, Banco muy importante de familias Banco, que están sobrehipotecadas precisamente porque compraron la vivienda cuando estaba en la época de la crisis, efectivamente, y ahora les ha venido claro, pues una reducción de los salarios, de los ingresos, pero la hipoteca sigue estando ahí y además con unos precios que hubo un momento que en España no sabíamos, o sea, no mirábamos cuáles eran las cláusulas esas de la hipoteca, y te estaban cobrando intereses por todos lados. Yo tengo un amigo que es compañero tertuliano, José María Paredes, que le llevé un día a dar una conferencia al instituto, y entonces le preguntó uno de los chavales, que todavía lo recuerdo, si me está viendo ahora se partirá de risa. Charlas de educación financiera. Se partirá de risa, y le dijo un alumno: y entonces los banqueros, los que trabajan en la banca, ¿de qué viven? Y le dijo: de robar a vuestros padres. No, lo puede decir, además lo dice con conocimiento de causa. A ver, Irene. Es una falta de respeto que el Banco de España diga esto para casi todos los españoles y las españolas, porque al final, cuando fueron a subir el salario mínimo, se quejaron y realmente ellos nunca vivirían con un salario mínimo. Y ya no cuento cómo no vivirían con una renta de paro, con un subsidio de desempleo o con una renta básica. Es que esta gente habla desde una burbuja arriba y no se acuerda de regiones como Extremadura, en las que hay un porcentaje de personas en riesgo de pobreza, que hablar de ahorrar suena a burlarse de todas esas familias que hablan de que viven sobreviviendo, claro. Entonces creo que es una falta de respeto y que como sociedad nos debemos un poco a veces replantear cómo juzgamos en qué se gasta el dinero de los demás. Hay una viñeta que a mí me encanta, que sale una familia empobrecida y le están regalando un patinete al niño, y sale gente como con mucho dinero diciendo: no tienen para comer y le están regalando un patinete al niño. Entonces yo creo que es un poco lo que hace el Banco de España, ¿no? Desde una posición de superioridad económica, miran a las familias que a lo mejor con 950 euros o en el mejor de los casos con 450 o con una renta básica de 500 euros viven, y le dicen: es que no ahorráis. Bueno, pues con perdón de la expresión, váyanse a la mierda,
porque las familias al final no necesitan consejos de organismos que ni siquiera se preocupan en que la economía funcione mejor, como hemos hablado antes, dejando incluso que las cajas de ahorros o otras cosas de nuestro entorno caigan. Entonces creo que este estudio es, sinceramente, una falta de respeto hacia, un principio básico, hacia todos. Yo no puedo ahorrar si no tengo mis necesidades básicas cubiertas. Y como no las tengo, obviamente no voy a ahorrar. Pero es que encima, una vez que las tengo, la misma sociedad me está creando nuevas necesidades básicas. Sí. De hecho, ayer metieron internet ya como necesidad básica. Ayer Claro. no, perdón, el año pasado. La publicidad porque ya forma parte de la comunicación, ya es una necesidad Efectivamente. La básica. publicidad está creada para hacer que gastes. Claro. Y es de los medios de comunicación, pues el 50%. Es decir, están todo el día vendiéndote, diciéndote esto es mejor que esto es mejor que lo otro, tal. Todo el día. Solamente, digamos, como te sientes y no te pongas unos cascos, pero te lo enseñan, es decir, todo el mundo está casi obligado a comprar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues a ver qué es lo más barato, y para eso están los medios de comunicación, no los medios de comunicación, la publicidad dentro de los medios de comunicación. Cierto. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más, no podemos ahorrar más tiempo, así que nos vamos. Gracias, Ana Gaviro, por estar aquí, hasta la próxima semana. Muchas Abel gracias. Hernández, hasta la próxima semana. Lo mismo próxima Irene semana. Torres, que paséis y disfrutéis una buena semana. Vamos a tener un fin de semana caluroso, así Pero que... bajan las temperaturas la siguiente. Sí, baja un que poquito. Es la selectividad, desde aquí ya digo, un apoyo a mis alumnos y a Oye, todos los chicos que aquellos estarán ahora hincando el que codo. empiezan el martes a examinarse, y ánimo para todos. Gracias a Dios que bajan, porque esos pobres muchachos en Por esos eso digo, centros bajan. escolares sin aire acondicionado, por Dios. La que van, la que van a pasar. No hace tanto calor. No, que va, díselo a ellos. Bueno, hay una que de ley aquí a unos magnífica años- que se aprueba, que, o sea, que se Que, pondrá bueno, en marcha de que aquí a de unos años. momento vamos a empezar por las fuentes, para que beban el agua fresquita, las fuentes en los patios, en los colegios. y todo En eso. Extremadura el aire acondicionado es una necesidad también. En una verano. necesidad. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también emplazándoles a que de nuevo vuelvan a sintonizarnos en Televisión Extremeña en torno a las 10 menos cuarto de la noche, ya el próximo lunes, en horario normal, en TDT y en redes sociales, donde trataremos la actualidad de la jornada. Hasta entonces, gracias y feliz fin de semana.